En una mañana ajetreada, antes de ir a trabajar, encontré un extraño cuaderno en la caja de herramientas de mi esposo. Los números, 2 niños, y un pasado que nunca me atreví a imaginar. Cogí las llaves del coche del mostrador de la cocina, ya llegando tarde. El pequeño icono de la batería en el mando parpadeaba en rojo, agotada. Por supuesto, tenía que ser hoy. Hoy, de todos los días, cuando los inspectores laborales del Estado tenían programada una visita a nuestra empresa, y como jefa de recursos humanos, necesitaba estar allí temprano. Intenté abrir el mando de la llave con mis uñas, pero la tapa trasera no cedía. En serio, murmuré, buscando un destornillador. Siempre teníamos pilas de repuesto en el cajón superior del mueble de la sala. Al menos, solíamos tenerlas. Saqué la caja y revolví entre cables viejos, bombillas y tornillos sueltos. Sin pilas. ¿Ninguna? Un nudo de frustración se apretó en mi pecho. No tenía tiempo para esto. Quizás Caleb tuviera algunas en su caja de herramientas en el balcón. Él siempre guardaba allí un montón de cosas, destornilladores, alambre, cinta aislante, cosas que usaba quizás una vez al año, pero que juraba que eran esenciales. Abrí la puerta del balcón, tiritando ligeramente por el aire fresco de la mañana. El pequeño armario estaba en la esquina, polvoriento y atestado de sus herramientas. Abrí el cajón de golpe, y casi se salió de sus rieles, derramando el contenido por el suelo. Cinta eléctrica, tornillos sueltos, una cinta métrica, y ninguna pila. Pero algo más me llamó la atención, un simple cuaderno azul, del tipo que comprarías en cualquier tienda de conveniencia. Solo que no pertenecía allí. Caleb no era un hombre de escribir en un cuaderno. Usaba aplicaciones, notas en su teléfono, hojas de cálculo en su portátil. Ver ese pequeño cuaderno metido entre las herramientas se sintió extraño, fuera de lugar. Lo recogí, con la intención de solo moverlo a un lado, pero la curiosidad susurró. Dudé. Es suyo, pensé. Privado. Pero mis ojos me traicionaron. La primera página estaba titulada Ropa de invierno niños. Debajo, una lista detallada, abrigos acolchados, gorros, manoplas, ropa interior térmica, calcetines, cada uno cuidadosamente marcado con cantidades al lado. 2 juegos de todo. Fruncí el ceño, pasando otra página. Ideas de regalos de Navidad, peluches, trenes, material de arte, set familiar de Barbie, un robot programable, auriculares inalámbricos. Otra página mostraba números de un dentista pediátrico, un centro de preparación escolar, e incluso un tutor particular. Se me cortó la respiración. ¿Qué es esto? Estas entradas se remontaban a 5 años atrás, mucho antes de que Caleb y yo nos casáramos. Sus primeras notas me precedían por completo. Y recientemente, hace solo unos días, había más listas. Regalos de Navidad de nuevo, ropa de verano, listas para empacar para vacaciones. Un pensamiento horrible brilló como un relámpago. Caleb tenía hijos. Hijos de los que yo no sabía nada. Una familia secreta. Intenté razonar conmigo misma. Quizás eran para los hijos de un amigo. Quizás para caridad. Pero cada instinto gritaba lo contrario. Él nunca había mencionado hijos, ni una sola vez. Y, sin embargo, estas listas eran detalladas, meticulosas, tiernas a su manera. Pensé en todos esos viajes de negocios que hacía cada verano. Siempre a algún lugar costero, siempre negándose a llevarme porque es todo trabajo, sin tiempo libre. ¿Era eso cierto? ¿O los estaba llevando a ellos? Agarré el cuaderno, de repente consciente de mi respiración, rápida, superficial. Caleb era el hombre más transparente que había conocido. Sonreía con facilidad, ayudaba a cualquiera que lo pidiera, siempre llegaba a casa a tiempo, nunca escondía su teléfono ni sus contraseñas. Confiaba en él por completo. Y, sin embargo, este cuaderno se sentía como otra vida completamente diferente. Miré mi reloj. Se suponía que ya debía estar en el trabajo, reuniéndome con los inspectores antes de que nadie más fichara. En cambio, estaba descalza en el balcón, sosteniendo evidencia. ¿Evidencia de qué exactamente? Aún no lo sabía, pero se sentía como una traición.
Puse el cuaderno sobre la mesa de la cocina y me senté, mis dedos temblaban ligeramente. No quería leer más. No quería invadir más su privacidad, pero la curiosidad, el miedo, eran más fuertes que mi resolución. Hojeé más páginas, cada una un golpe en el estómago. Listas de verano con trajes de baño, brazaletes inflables, protector solar, botiquines de medicamentos para niños pequeños con dosis cuidadosamente anotadas. Podía verlo escribiendo estas cosas, pensando en el futuro, cuidando de los hijos de alguien. Mi pecho se apretó. Caleb sabía que yo no podía tener hijos. Se lo dije antes de casarnos, con la voz temblorosa de vergüenza, esperando que se fuera. Pero no lo hizo. Tomó mis manos, me miró directamente a los ojos y dijo, «Te amo. Crearemos nuestra propia clase de familia». Y, sin embargo, aquí estaba, su otra vida, una vida con hijos que no eran míos. Quizás ni siquiera eran suyos. Pero entonces, ¿por qué mantenerlo en secreto? Miré fijamente el cuaderno, mi corazón latiendo con fuerza. No podía esperar hasta esta noche. Necesitaba respuestas ahora. Llamé a mi jefe, con la voz temblorosa, diciendo que estaba enferma. Ella no estaba contenta, pero accedió a cubrirme. Luego coloqué el cuaderno justo en el centro de la mesa. Si quería esconder esto, ya no podía. Lo esperaría a que regresara a casa, y finalmente, sabría la verdad. Esperando a que Caleb llegara a casa, no podía dejar de mirar ese cuaderno azul sobre la mesa de la cocina. Pero mis pensamientos se dispararon mucho más allá de sus páginas. Volvieron a una vida que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Crecí en un pequeño pueblo en el norte del estado de Nueva York, donde todo el mundo se conocía y los secretos no duraban mucho. Mis padres me criaron para creer en el trabajo duro y la decencia. Quería hacerlos sentir orgullosos, ser alguien que retribuyera. Por eso me hice maestra. Primer grado, niños con ojos brillantes aprendiendo a leer y escribir, atándose los zapatos, riéndose de mis canciones tontas. Pero la verdad, no estaba hecha para eso. Amaba a los niños, pero el ruido interminable, la presión constante, las desgarradoras historias de niños que venían a la escuela con hambre, todo eso me carcomía. Volvía a casa cada día agotada y dudando de mí misma. Así que, después de 3 años, renuncié. Mis padres estaban sorprendidos, incluso decepcionados, pero me dije que era temporal, que encontraría otra manera de marcar la diferencia. Me mudé a la ciudad y conseguí un trabajo en recursos humanos. Se suponía que era estable, profesional, seguro. Y entonces lo conocí a él. Él no era Caleb. Era otra persona, alguien que al principio parecía encantador. Tuvimos algunas citas, y me dejé enamorar demasiado rápido. Estaba sola, ansiosa por demostrar que podía tener una vida normal como todos los demás. Cuando dijo que estaba separado de su esposa, le creí. O tal vez solo quise creerle. 2 meses después, descubrí que estaba embarazada. La noche que se lo dije, esperando sorpresa, pero quizás incluso alegría. Él se rió. Aurora, tengo una esposa y 2 hijos. No los voy a dejar. ¿Sabías lo que era esto? No, no lo había sabido. Había construido mi futuro en mi cabeza. Y en una sola frase, él lo destrozó. Me senté en mi apartamento toda la noche, mirando las paredes, con las manos sobre el estómago. Quería quedarme con el bebé. Quería creer que podía hacerlo sola. Pero apenas sobrevivía de cheque en cheque, alquilaba un pequeño apartamento de una habitación, sin sistema de apoyo en la ciudad, y no podía soportar la idea de volver a mi ciudad natal como la chica que se quedó embarazada de un hombre casado. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. El procedimiento no salió bien. Surgieron complicaciones. Una infección furiosa, cirugía de emergencia, y luego las palabras del médico que me vaciaron por completo: no podrás volver a tener hijos. Lo siento. Durante semanas, me quedé dentro, apenas comiendo, llorando hasta que no pude llorar más. Me odiaba a mí misma. Odiaba las decisiones que había tomado. Odiaba el silencio en ese apartamento. Me prometí a mí misma que nunca más me permitiría ser vulnerable de esa manera.
Años más tarde, cuando conocí a Caleb, llevaba esa vergüenza como una piedra en el pecho. Nos conocimos en el trabajo. Él era consultor para nuestro departamento de TI. Tenía una energía tranquila y constante, como si nada pudiera moverlo. Le conté sobre mi infertilidad antes de que las cosas se pusieran serias, esperando que se marchara. Pero no lo hizo. Me apretó la mano y dijo, Aurora, estoy contigo por quien eres, no por lo que puedes o no puedes darme. Ese fue el momento en que me enamoré de verdad. Me hizo creer que aún podíamos tener una familia, nuestra propia versión de ella. Mascotas, quizás adopción algún día, o simplemente el uno al otro. Creía que éramos honestos el uno con el otro. Creía que no había secretos. Y, sin embargo, ese cuaderno, esos nombres, esas listas, esa vida secreta. Miré el reloj. Caleb no llegaría a casa hasta dentro de 3 horas. Mi corazón latía como un tambor mientras intentaba distraerme con las tareas, pero no podía quitarme de la cabeza la idea, ¿y si tiene hijos y yo nunca lo supe? ¿Y si me eligió porque yo no puedo darle lo que ella sí? Me llevé las manos a la cara, tratando de respirar. Había jurado que nunca volvería a sentir ese tipo de traición. Pero aquí estaba, preparándome para respuestas que quizás no estaba lista para escuchar. Por un momento, deseé no haber encontrado nunca ese cuaderno. El apartamento se sentía inquietantemente silencioso. Sin televisión, sin música, ni siquiera el zumbido del lavavajillas que solía dejar funcionando después de la cena. Lo había apagado todo, como si el silencio mismo pudiera ayudarme a pensar. El cuaderno azul yacía directamente en el centro de la mesa de la cocina, sus páginas cerradas, pero pesadas de significado. Lo había colocado allí deliberadamente, casi como evidencia a la vista. Cuando Caleb llegara a casa, lo vería. Sabría que lo había leído, y entonces no habría vuelta atrás. Intenté ocuparme. Limpié los mostradores 2 veces, luego reorgané el especiero, y luego lo volví a poner como estaba. Cada pocos minutos, mi mirada se desviaba hacia el reloj. 3:30 de la tarde. 4:10 de la tarde. 4:52 de la tarde. Todavía me quedaba casi 1 hora antes de que terminara el turno de Caleb. Una parte de mí quería huir, evitar cualquier verdad que me esperara. Ya podía escuchar las explicaciones, las que no creería, las que solo me harían más daño. Otra parte de mí quería llamarlo ahora mismo, exigirle respuestas por teléfono, arrancar el vendaje rápidamente. Pero no lo hice. Esperé. Mis pensamientos no se quedaban quietos. Seguían volviendo a cada viaje de negocios que Caleb había hecho en los últimos 3 años. Viajes en los que insistía en que no había tiempo para que yo lo acompañara. Viajes en los que volvía con aspecto cansado, pero extrañamente más suave. ¿Estaba pasando ese tiempo con niños? ¿Con los hijos de ella? Miré mis manos sobre el mostrador, recordando cómo las sostuvo el día que le dije que no podía tener hijos. Aurora, eso no cambia lo que siento por ti, dijo en aquel entonces. Le creí. Todavía quería creerle. Pero las listas de ese cuaderno no eran para caridad. Eran personales. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Caleb, de camino. ¿Estás bien? Miré el mensaje durante un buen rato antes de responder. Sí, tenemos que hablar. Los puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo, luego nada. Sin respuesta. A las 5:45, escuché el sonido familiar de las llaves en la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que me rompería las costillas. Me aferré al borde del mostrador mientras Caleb entraba, su habitual sonrisa cálida desvaneciéndose al ver mi cara y luego el cuaderno sobre la mesa. Se quedó inmóvil. Por un segundo, vi algo en sus ojos. Pánico quizás, o culpa. Dejó su bolso lentamente, con cautela, como alguien que se acerca a un animal salvaje. Lo encontraste, dijo en voz baja. Asentí, mi voz temblorosa. Caleb, ¿qué es esto? Estas listas, estas ropas de niños, juguetes, números de dentistas. ¿Para quiénes son? No respondió de inmediato. Solo miró fijamente el cuaderno,
sus hombros caídos como si llevara un peso invisible. Luego, finalmente, me miró a los ojos. Es una larga historia, dijo suavemente. Una que debí haberte contado hace mucho tiempo. Sacó una silla y se sentó, juntando las manos. Por primera vez desde que lo conocía, parecía mayor, cansado, vulnerable. Por favor, Aurora, déjame explicarte. Me dejé caer en la silla frente a él, mi pulso aún retumbando en mis oídos. Me preparé, sabiendo que lo que viniera después lo cambiaría todo. Las manos de Caleb temblaron ligeramente mientras abría el cuaderno, pasando las páginas como si no le pertenecieran. Se detuvo en una y apoyó los dedos en ella por un momento, casi como si se preparara. Debí haberte contado esto antes de que nos casáramos, dijo en voz baja. Pero no lo hice porque tenía miedo de que me vieras diferente, y porque una parte de mí nunca creyó que seguiría importando. Caleb, mi voz fue más suave de lo que esperaba. Solo dímelo. Respiró hondo, con los ojos fijos en la mesa. Se llamaba Vivian Hayes. La conocí recién salido de la universidad, trabajando en una cafetería mientras esperaba mi primer contrato de ti. Era inteligente, divertida, terca en el mejor de los sentidos y hermosa. Me hacía sentir que podía hacer cualquier cosa. Sentí una punzada de celos, aguda y no invitada, pero me mantuve en silencio. Salimos durante casi 2 años, continuó. Pero la vida de Vivian no era fácil. Su abuela la había criado y el dinero siempre era escaso. Cuando la salud de su abuela empeoró, las facturas médicas comenzaron a acumularse. Lo estaba intentando, Aurora. Realmente lo estaba, pero yo solo era un chico con un trabajo a tiempo parcial y préstamos estudiantiles. Exhaló lentamente. Conoció a otra persona, un hombre rico, Dimitri. Él se ofreció a cuidar de ella, a pagar el tratamiento de su abuela, a darle una vida que ella pensó que yo no podía. ¿Se casó con él?, pregunté. Caleb asintió. Sí, y eso me destrozó. Pero me dije a mí mismo que ella merecía estabilidad, que quizás él podría darle algo que yo no podía. Su voz se quebró ligeramente, solo que no era estabilidad. Dimitri era controlador, celoso y peligroso. Por un tiempo, no lo supe. Ella dejó de contactarme después de casarse con él. Supuse que era feliz. Crucé las manos, con el corazón apesadumbrado. ¿Qué pasó? Hace 3 años, la vi de nuevo por accidente, dijo Caleb, con los ojos distantes, perdidos en el recuerdo. Estaba en el supermercado con 2 niños, Jax y Willow. Su rostro se iluminó cuando me vio. Pero luego vi algo más en sus ojos, miedo. Esa noche, me llamó. Dijo que Dimitri la había estado lastimando, que quería irse, pero no sabía cómo. Me rogó que no se lo contara a nadie. Me cubrí la boca, con el pecho apretado. Caleb dijo que volvería a llamar, pero nunca lo hizo. Un mes después, había desaparecido. Tragó con dificultad, mirando sus manos. Dimitri la mató. Afirmó que fue un accidente durante una pelea. Pero el jurado no se lo creyó. Ahora está cumpliendo cadena perpetua. Y esos niños, de repente, eran huérfanos. Su abuela era demasiado mayor para manejarlos sola. Así que interveniste, susurré, mirando el cuaderno. Sí. Asintió, con lágrimas en los ojos. No como su padre, no lo soy. Pero me sentí responsable. No pude salvar a Vivian, Aurora, pero al menos pude asegurarme de que sus hijos tuvieran abrigos en invierno, juguetes en Navidad, material escolar. Envío dinero. Los visito cuando puedo. Los llevo de viaje durante el verano para que su abuela pueda descansar. Ya no se trata de culpa. Se trata de ellos. Jax y Willow no pidieron nada de esto. Lo miré fijamente, con el corazón partido en 2. Una parte de mí entendía la compasión, la lealtad. La otra parte dolía. Dolía porque nunca lo había sabido, porque todas esas veces que le pregunté por sus viajes de verano, él había sonreído y dicho, solo trabajo. Debiste habérmelo contado, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Lo sé. Se limpió los ojos. Tenía miedo.
Pensé que quizás lo verías como una traición. No quería que pensaras que vivía una doble vida. Volví a mirar el cuaderno, luego a él. ¿Seguías enamorado de ella? La mirada de Caleb se encontró con la mía, firme a pesar de las lágrimas. No, la amé una vez, sí, pero ella tomó su decisión y yo seguí adelante. Construí una vida contigo porque te amo, Aurora. Eso no ha cambiado. Quería creerle. Realmente quería. Pero mi pecho todavía me dolía, lleno de preguntas e inseguridades. ¿Por qué esconderlo si no había nada que esconder? ¿Por qué mantener esas listas en secreto? No puedo tener hijos, Caleb. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Tú lo sabías, y dijiste que no importaba. Pero todo este tiempo, pasabas los veranos con los hijos de otra persona. ¿Tienes idea de cómo se siente eso? Se inclinó hacia adelante, con la voz quebrada. Aurora, por favor. No se trata de reemplazar algo que no tengo contigo. Se trata de hacer lo correcto por ellos. Pensé que protegerte de ese pasado haría las cosas más fáciles. Pero ahora veo que solo lo empeoró. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de todas las cosas que quería decir pero no podía. Cerré los ojos, respirando temblorosamente. Necesito tiempo, Caleb. Necesito pensar. Asintió lentamente, con el dolor grabado en su rostro. Tómate todo el tiempo que necesites. Te lo contaré todo, cada detalle, si es necesario. No más secretos. Solo no te rindas con nosotros, ¿de acuerdo? No respondí de inmediato. Mis manos estaban frías, temblorosas. Mi vida había cambiado en el transcurso de una conversación, y aún no estaba segura de cómo sentirme al respecto. Después de la confesión de Caleb, el apartamento se sintió más frío, como si la verdad misma hubiera absorbido el calor de la habitación. Él se sentó allí en silencio, con los ojos fijos en mí, esperando una respuesta que no llegaba. Finalmente, me puse de pie, con las piernas temblorosas, y me dirigí al dormitorio. Cerré la puerta y me apoyé en ella, deslizándome hasta sentarme en el suelo. Mis manos temblaban, mi pulso aún latía como si acabara de correr una maratón. Había pedido honestidad, y la obtuve, pero la verdad se sentía más pesada que la mentira. Vivian Hayes. El nombre resonó en mi mente como un fantasma. Estaba muerta. Y, sin embargo, estaba aquí en mi casa, en mi matrimonio, en la forma en que Caleb había mantenido su secreto de verano. Estaba por todas partes, y odiaba envidiar a una mujer que ni siquiera estaba viva. Me levanté y me miré en el espejo sobre la cómoda. Mis ojos estaban rojos, mi cara pálida. Susurré a mi reflejo, estás siendo ridícula, Aurora. No te engañó. No mintió sobre amarte. Mi voz se quebró. Simplemente nunca te dejó entrar. Esa fue la parte que más me dolió. No que hubiera ayudado a niños que lo necesitaban, sino que lo hubiera enfrentado solo, como si yo no pudiera manejar su pasado, como si no fuera lo suficientemente fuerte como para llevarlo con él. Pero en el fondo, me preguntaba si quizás tenía razón. Porque tan pronto como vi esas listas, todo en lo que pude pensar fue en lo que no podía darle. Hijos, familia, las cosas que él claramente valoraba lo suficiente como para seguir ayudando, incluso si no eran suyos. Me presioné una mano contra el estómago, la vieja herida se reavivó. Recordé aquella fría sala de la clínica, el olor a antiséptico, la forma en que el médico me miró después de la cirugía. No podrás volver a tener hijos. Lo siento. En aquel entonces, pensé que había perdido un futuro. Caleb había sido quien me convenció de que todavía tenía uno, que podíamos crear una vida construida sobre el amor, no sobre la biología. Le creí. Y ahora no podía dejar de imaginarlo tomando la mano de Jax en la playa. Willow montada en sus hombros. Podía verlo riendo, creando lazos, haciendo recuerdos. Una familia, incluso si no era legalmente suya, y definitivamente no mía. Me sequé los ojos y salí del dormitorio. Caleb seguía en la mesa de la cocina, con los codos en las rodillas, mirando el suelo. Levantó la vista cuando me escuchó.
Aurora, su voz era áspera. Por favor, di algo. Tragué con dificultad. Ni siquiera sé por dónde empezar. Él se puso de pie lentamente. Empieza por donde quieras. Gírame, tírate algo si lo necesitas. Pero no me apartes. Pero no podía gritar. Ni siquiera podía sentir ira, solo un dolor sordo en mi pecho. Construiste toda esta segunda vida, dije en voz baja. ¿Y no pensaste que yo debería ser parte de ella? Caleb se encogió. Eso no fue lo que quise decir. Solo pensé que te estaba ahorrando dolor. Negué con la cabeza. No me ahorraste nada. Me hiciste dudar si era suficiente. Su rostro se arrugó. Aurora, eres suficiente. Siempre lo has sido. Te amo. Entonces, ¿por qué no confiaste en mí con esto? Mi voz se quebró, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Se acercó, pero levanté una mano, manteniendo la distancia entre nosotros. No estaba lista para que me tocara. Todavía no. Necesito espacio, susurré. Caleb asintió lentamente, con los ojos brillantes. Tómalo. Haré lo que necesites. Pero por favor, no te rindas con nosotros, ¿de acuerdo? No respondí de inmediato. Mis manos estaban frías, temblorosas. Mi vida había cambiado en el lapso de una conversación, y aún no estaba segura de cómo sentirme al respecto. A la mañana siguiente, Caleb dudó cuando le dije que quería conocerlos. Buscó en mi rostro enojo, amargura, pero todo lo que encontró fue resolución. No tienes que hacer esto, dijo suavemente. Si tengo, respondí. Si vamos a seguir adelante, necesito conocerlos. Y necesito ver por mí misma lo que todo esto significa para ti. Condujimos en silencio por la carretera costera hacia Portland. El aire de octubre era fresco, el océano visible más allá de extensiones de pinos y la costa rocosa. Traté de concentrarme en la belleza exterior, pero mi mente seguía volviendo a ese cuaderno azul y todas las emociones que había desenterrado. La mano de Caleb descansaba en la palanca de cambios, sus dedos temblaban como si quisiera tomar la mía, pero no estaba seguro si se le permitía. No lo alcancé. Todavía no. Cuando entramos en un tranquilo barrio suburbano, mi estómago se apretó. Una pequeña casa blanca se alzaba al final de una calle estrecha, un jardín lleno de crisantemos tardíos que bordeaban el camino. En el porche, una mujer mayor, frágil pero erguida, con el cabello plateado recogido en un pulcro moño. Saludó con la mano mientras aparcábamos. Esa es Eleanor, dijo Caleb. La abuela de Vivian. Eleanor sonrió mientras nos acercábamos, sus ojos amables a pesar de las profundas líneas de la edad y el dolor. Caleb saludó cálidamente antes de volverse hacia mí. Y tú debes ser Aurora. Asentí, tratando de mantener mi voz firme. Es un placer conocerte. Dentro, la casa olía a canela y jabón de ropa. Los juguetes estaban esparcidos en un rincón de la sala, y dibujos hechos con crayones cubrían una pared. Una vocecita llamó desde el pasillo. Tío Caleb. Un niño, Jax, corrió a la habitación, de unos 6 años, pura energía y ojos azul brillante. Abrazó a Caleb por la cintura. Caleb se agachó para abrazarlo, su rostro se suavizó de una manera que nunca había visto antes. Y luego una figura más pequeña se asomó por detrás del sofá. Willow, de 4 años. Con el cabello rizado y castaño enmarcando su cara redonda. Sostenía un conejo de peluche y me miraba con ojos grandes y cautelosos. Caleb le sonrió suavemente. Ven a saludar, Willow. Ella es Aurora. Por un momento, dudó. Luego, lentamente, dio un paso adelante, aún aferrada al conejo. Me miró, con los ojos llenos de una tranquila incertidumbre, y susurró, hola. Hola, Willow. Me arrodillé, para estar a su altura. Me encanta tu conejito. ¿Cómo se llama? Sus labios se curvaron en una sonrisa tímida. Señor Botones. Ese es un nombre perfecto, dije, y algo en su rostro se suavizó. Extendió la mano, sus pequeños dedos rozaron los míos antes de deslizarse en ellos.
Fue un gesto tan simple, pero me atravesó el pecho. Esta niña pequeña y vacilante me estaba dejando entrar. Aunque solo fuera un poco. Eleanor observaba en silencio, con las manos entrelazadas. Han pasado por mucho, dijo suavemente. Pero Caleb ha sido una bendición. No sé qué haría sin él. Miré a Caleb, quien ahora escuchaba atentamente mientras Hax explicaba cómo había construido una nave espacial de Lego. No solo los estaba ayudando por culpa. Amaba a esos niños. Eso era obvio. Y por primera vez, no sentí celos. Solo sentí tristeza. Tristeza por Vivian, por estos niños, por Caleb, que había llevado esta responsabilidad solo, e incluso por mí misma, porque había pasado tanto tiempo temiendo el pasado que no había visto el presente con claridad. Más tarde, en el patio trasero, Willow me tiró de la manga. ¿Volverás?, preguntó suavemente, con los ojos grandes y sinceros. Me contuve las lágrimas. Si estás de acuerdo, me gustaría. Ella sonrió, y por un momento, sentí que algo dentro de mí se abría. No roto, solo abierto. Cuando nos fuimos esa tarde, el viaje en coche fue diferente. Caleb volvió a tomar mi mano, y esta vez lo dejé que la sostuviera. Siento haberte ocultado esto, dijo en voz baja. Le apreté la mano. Lo resolveremos juntos. Y por primera vez desde que encontré ese cuaderno, realmente lo creí. Las semanas siguientes fueron más tranquilas entre Caleb y yo. Pero ya no era el silencio de la distancia. Era el tipo de silencio que surge cuando estás aprendiendo a escuchar de nuevo. Empezamos a pasar más fines de semana en Portland, a veces sacábamos a Eleanor a almorzar, a veces simplemente le dábamos un respiro mientras nosotros nos quedábamos con los niños. Había esperado incomodidad, quizás incluso resistencia, pero Hax y Willow se encariñaron conmigo más rápido de lo que imaginaba. La primera vez que Hax me llamó por mi nombre, sentí una extraña calidez en mi pecho. La primera vez que Willow me tomó la mano sin dudar, esa calidez se hizo más profunda. Una mañana de sábado, nos reunimos todos en la cocina de Eleanor para hornear galletas. Hax midió la harina con demasiado entusiasmo, cubriendo el mostrador de polvo blanco, mientras Willow colocaba cuidadosamente las chispas de chocolate una por una en el tazón. Caleb estaba detrás de mí, riéndose cuando me manché la mejilla con masa. Capté su sonrisa por el rabillo del ojo. No era la sonrisa culpable y nerviosa que había llevado cuando descubrí el cuaderno. Era suave, agradecida, casi aliviada. Eres muy buena con ellos, dijo en voz baja, su voz con algo tierno. Me encogí de hombros, luchando contra la emoción. No pensé que lo sería, pensé. Hice una pausa, tragando saliva. Pensé que verlos dolería más de lo que duele. Pero no duele, Caleb. ¿Se siente bien? Me tomó la mano manchada de harina y la apretó. Les caes bien, Aurora, más de lo que sabes. Más tarde, mientras las galletas se horneaban y la casa se llenaba de un aire cálido y dulce, Willow se subió a mi regazo con un libro para colorear. Me mostró un dibujo a crayón de figuras de pie bajo un sol brillante. Un hombre alto, una mujer mayor, una niña pequeña y un niño. Y junto a ellos, una mujer con el pelo largo que sostenía la mano de la niña. Esa eres tú, dijo Willow tímidamente, señalando a la mujer del dibujo. Ahora eres parte de nuestra familia. Algo dentro de mí se abrió de par en par. Había pasado tanto tiempo creyendo que nunca podría ser madre. Que mi oportunidad de tener una familia había terminado en una clínica estéril hace años. Sin embargo, aquí estaba, sosteniendo a una niña que me veía como suya, y se sentía real. Caleb se agachó a nuestro lado, su mano descansando ligeramente en mi espalda. Su voz era baja, llena de algo que no podía nombrar. Aurora, sé que esta no era la vida que imaginabas. Tampoco es lo que yo imaginaba, pero quizás esto sea mejor. Lo miré a él, luego a Willow, luego a Hax girando en círculos en la sala con un avión de papel, y supe que tenía razón. Esta no era la familia que había imaginado, pero quizás era exactamente la que necesitaba. Esa noche, de camino a casa, Caleb me tomó la mano de nuevo. Y esta vez la agarré con fuerza, no porque tuviera miedo de perderlo, sino porque quería aferrarme a este momento, a esta sensación de pertenencia tranquila.
Por primera vez en años, no me sentí rota. No me sentí como la mujer que no podía tener hijos o la mujer perseguida por errores pasados. Me sentí como alguien que había entrado en algo más grande que ella misma, algo sanador. Cuando llegamos a casa, Caleb me abrazó y susurró, gracias por darles una oportunidad y por darme una a mí también. Apoyé la cabeza en su hombro y exhalé un largo aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. He terminado de huir del pasado, Caleb. Simplemente estemos aquí ahora. Y por primera vez, realmente lo decía en serio. Pasaron los meses, y lo que alguna vez se sintió como una herida expuesta se convirtió lentamente en algo más suave, algo que podía sostener sin dolor. Visitábamos a Hax y Willow casi todos los fines de semana. A veces Caleb los llevaba al parque mientras yo me quedaba con Eleanor, bebiendo té mientras ella compartía historias de la infancia de Vivian, la niña brillante y terca que amaba los libros y odiaba las zanahorias. Otras veces, nos amontonábamos todos en la cocina de nuevo para hornear o nos abrigábamos para caminar por la costa rocosa. No pasó mucho tiempo antes de que los niños comenzaran a tratarme como si siempre hubiera estado allí. Hax me mostraba con orgullo cada obra maestra de Lego, cada dibujo de la escuela. Willow se subía a mi regazo a la hora del cuento sin dudar, apoyando la cabeza en mi hombro como si siempre hubiera sido su lugar. La primera vez que me llamó mami, no fue dramático ni planeado. Estaba cansada, con los ojos pesados, mientras la llevaba escaleras arriba a la cama. Buenas noches, mami, murmuró somnolienta, sin siquiera darse cuenta de lo que había dicho. Me quedé inmóvil, mi corazón se hinchó tan rápido que me dolió. Caleb vio la expresión de mi cara y solo sonrió suavemente, sus ojos brillando. No la corrigió. Yo tampoco. De camino a casa esa noche, me volví hacia Caleb. Pensé que había perdido mi oportunidad de ser madre para siempre, admití en voz baja. Pero de alguna manera no lo hice. Simplemente se ve diferente de lo que imaginaba. Me apretó la mano, su voz cálida y segura. Eso es porque no perdiste nada, Aurora. Ganaste algo nuevo. Y tenía razón. La verdad es que la curación rara vez se ve como creemos que lo hará. A veces no se trata de recuperar lo que se perdió. Se trata de encontrar algo inesperado, algo que ni siquiera sabías que necesitabas. Todavía llevo mi pasado conmigo. Los errores, la angustia, el día en que un médico me dijo que nunca tendría hijos propios. Pero ahora, cuando pienso en el futuro, ya no siento ese vacío. Siento la pequeña mano de Hax deslizarse en la mía. Escucho la risa de Willow mientras colorea fuera de las líneas. Veo a Caleb mirándome, no con culpa o secretos, sino con gratitud y amor. Esta no es la vida que pensé que tendría, pero es la que agradezco todos los días. Así que, si estás escuchando esto y te aferras a una vieja herida, temiendo que nunca volverás a sentirte completo, quizás el camino hacia la curación no sea volver atrás. Quizás sea mirar hacia adelante, abrir tu corazón a algo diferente, algo mejor. Porque a veces la familia no es con quien naces, es a quien eliges. Y yo elijo a esta.